días, mi nombre es Guillermo Felipa, estudiante de Derecho de la Universidad Continental. Estoy realizando este video como parte del producto académico número 1 del curso del Derecho Informático. El tema que vamos a tratar hoy es la informática jurídica y el derecho informático. Básicamente este producto académico trata de un casito. Básicamente se los explico resumidamente. Lucas, que es un juez que había tenido conocimientos previos de robótica, cuando está en su despacho y empieza a trabajar en sus casos, él inventa un procesador de datos, ¿no? Un software con la información de sus casos, ¿no? Con estas variables seleccionadas previamente para que procesando estas variables, estos datos, pueda obtener una conclusión, una respuesta, un resultado que le puedan apoyar o respaldar las decisiones que él puede fallar, ¿no? Como juez, ¿no? Él no logra este cometido a pesar de que lo intenta varias veces y deja en el olvido este procesador de datos hasta que llega Ronald, que es su practicante, su pasante, y él empieza a utilizarlo a espaldas de Lucas, que es el juez, ¿no? Ronald empieza como asistente, él empieza a darle la información de los fallos a Lucas, y Lucas, a pesar de que revisa los casos, él da fe de esa información que le da Ronald, ¿no? En un principio todo bien, no había ningún problema, pero ya luego de un tiempo los casos empiezan a ser apelados, ¿no? Y más adelante empiezan a ser anulados. Entonces Lucas se da cuenta de que Ronald había estado utilizando este procesador de datos a sus espaldas, ¿no? Entonces básicamente esa es la naturaleza, ese es el cuerpo del caso, y vamos a responder 3 preguntas, ¿no? La pregunta número 1 es: ¿puede aplicarse este caso al derecho informático? Vamos a dar respuesta a esta pregunta, pero no sin antes conocer o detallar que el derecho informático consta de 2 componentes: la informática y el derecho. Ambos constituyen o son componentes del derecho informático. Entonces, si nosotros nos centramos básicamente en lo que indica la teoría del derecho y la teoría del derecho de la informática, podemos concluir de que el caso de que hemos hecho un previo resumen anteriormente está enmarcado en lo que vendría a ser la informática. Y más que eso, ASNIT en el año 2010 propuso una subclasificación de la informática jurídica para estos casos. Y este caso específicamente está o se encuentra constituido dentro de la informática jurídica metadocumental. Entonces, ¿qué quiere decir la informática jurídica metadocumental? Que es lo que hacía Lucas, ¿no? Que alude a sistemas de información, a un algoritmo, a un procesador de datos, que con variables seleccionadas de manera criteriosa y seleccionadas de acuerdo a los casos que ha ido trabajando, poder obtener un resultado final, ¿no? De que pueda ayudar a una conclusión. Esa es la informática metadocumental. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta número 1, digamos, ¿el derecho informático podría aplicarse en este caso? Bueno, mi respuesta es que solamente esto estaría enmarcado en lo que vendría a ser la informática a través de esta subclasificación. Ahora, si a esto le agregamos un poco de lo que vendría a ser las leyes, un marco jurídico, ahí recién estaría, digamos, enmarcado en el derecho informático, pues, ¿no? Ya que estamos hablando bastante de derecho informático, en todo lo que hemos analizado hemos podido ver, comprobar de que existen infinitas teorías muy bien acertadas, pero yo me quedo con lo que indica Del Pozo. Del Pozo en el año 1992 indica que el derecho informático abarca la universalidad de problemas, métodos y perspectivas que entrelazan a las 2 disciplinas que forman su nombre. ¿Cuáles son estas 2 disciplinas? Derecho informático. Entonces, yo en este cuadrito que les presento en esta diapositiva colocamos derecho
y colocamos informática. Estas dos van a constituir lo que vendría a ser el derecho informático. Estas son las bases, los pilares del derecho informático. Y el derecho informático, a su vez, ya se encarga de regularlo a través de un marco jurídico y se van a canalizar en leyes, ¿no?, para su aplicación. Entonces, este es el pequeño gráfico que yo les puedo elaborar para que tengan una noción mucho más acertada de lo que vendría a ser los componentes del derecho informático, que es el derecho y la informática, ¿no? Y el derecho informático, que es lo que confluye, pues, ¿no?, que es el marco legal, ¿no? Pasemos rápidamente a la pregunta número 2. ¿Cuáles son las acciones que podrían marcarse la informática jurídica, ¿no? ¿Y cuál es el ámbito de aplicación? En realidad, el ámbito de la informática jurídica es muy amplia, ¿no? Aguilar, en el año 2015, propiamente dice, ¿no?, que son muchos los campos de aplicación, ¿no? Como son en los sistemas de documentos, en la parte legislativa, la jurisprudencial, el conocimiento científico jurídico, la automatización del funcionamiento de los juzgados, tribunales, etcétera. En realidad, la informática jurídica está, se encuentra en todos estos campos de acción. En realidad, es bastante, ¿no? Está en un campo muy amplio, ¿no? Lo que vendría a ser los ámbitos de aplicación. Estos ámbitos de aplicación se van a clasificar de acuerdo a la función que desempeña. ASNIC, en el año 2010, como les dije previamente en la pregunta número 1, habla de lo que es la informática jurídica metadocumental. ¿Ya? Esa es una de las 3 clasificaciones que yo les voy a mencionar. La metadocumental, bueno, ya se las comenté, se las dejo para el final. Empecemos con la primera, la informática jurídica documental, y la segunda es la informática jurídica de gestión y control. La primera, que es documental, su nombre lo dice todo, ¿no? Es la creación, almacenamiento, recuperación de información jurídica, como las leyes, las doctrinas, jurisprudencias, expedientes judiciales, notariales, registrales, etcétera. Ahí está, digamos, el ámbito de aplicación de la informática jurídica documental. Documental, su nombre mismo lo dice, doctrina, jurisprudencias, expedientes, etcétera, ¿no? Y dentro de esa informática jurídica documental, podemos encontrar, a ver si vemos en este gráfico, el keywords, está el abstracts y el full text. Imagínense ustedes un paper. En un paper, ¿qué es lo que ustedes pueden encontrar? Un paper puede tener, no sé, 5 hojas, 6 hojas, 10 hojas, la cantidad de hojas que tengan. El full text. El full text o el texto completo es todo el cuerpo del paper. Entonces, ustedes, si desean buscar una información, digamos, que se encuentra o quieren tener más detalles, se van al full text, ¿no? Entonces, el abstract es el resumen. Ustedes ven un paper o una investigación, siempre hay un abstract, un resumen en inglés o en español y viceversa, ¿no? Y terminando el resumen están los keywords, que vendrían a ser las palabras clave, ¿no? Las palabras claves del abstract. Entonces, básicamente en este grafiquito de circunferencias, aquí básicamente les represento lo que vendría a ser las partes que constituyen la informática jurídica documental. Pasemos a la informática jurídica de gestión y control. Y básicamente son programas donde el usuario se asiste para la realización de actos y gestiones jurídicas, como contratos, certificaciones, mandatos judiciales. ¿Y todo esto dónde se hace? Se hace en la parte registral, en la parlamentaria, en la gestión de estudios jurídicos y en la notarial, ¿no? Por ejemplo, la parlamentaria, por ejemplo, los congresistas, ¿no? Cuando necesitan, por ejemplo, agendar alguna reunión, agendar alguna discusión de algún proyecto de ley, ¿no? Básicamente ahí entra la informática jurídica y de gestión y control. Si se dan cuenta, la informática está en el ámbito de aplicación de todo lo que le he mencionado, pero no solamente en la parte del derecho, sino en su vida cotidiana. Ustedes pueden encontrar la informática que ya es usado a nivel, ya digamos, de todo usuario, ¿no? Hasta un niño utiliza informática. Entonces,
Como se pueden dar cuenta, aquí donde yo le estoy explicando básicamente es lo que está enmarcado lo que es la informática jurídica, ¿no? Y la última que ya habíamos conversado en la pregunta anterior, que es la informática jurídica decisoria o la metadocumental, que hace alusión a lo que es la inteligencia comercial como apoyo para que el juez pueda tomar decisiones, ¿no? Ya hablamos un poquito más a detalle en la pregunta anterior. Y pasamos a la última pregunta, que es un poquito más de criterio, ¿no? ¿Es responsable Lucas por las acciones de Ronald, teniendo en cuenta que fue Lucas quien creó el dispositivo? En efecto, Lucas va a tener un tipo de responsabilidad civil por los daños y perjuicios que tienen que enfrentar su despacho, ¿no? Sobre estos fallos que han sido declarados como nulos, ¿no? De la misma forma, Lucas va a estar sujeto a que sea procesado por cargos administrativos, ¿no? Propios de la naturaleza de su responsabilidad por la omisión, ¿no? Al no tener cuidado del peligro de dejar este procesador de datos, digamos, en un lugar de fácil acceso, ¿no? Para que Ronald pueda trabajar en base a ello, ¿no? Y más aún de él no darse cuenta de la situación que estaba pasando, ¿no? Entonces, básicamente esta es mi respuesta para la pregunta 3. Como conclusión del caso, quiero traer a colación a, a este autor que me pareció muy acertado, de acuerdo a lo que había leído, que es Trasegenis, ¿ya? Trasegenis en el año 2013, con alusión a la inteligencia artificial con relación a la informática jurídica metadocumental, indica, ¿no? De lo que se trata no es de sustituir la labor de un juez, sino suplementar. O sea, él indica de que con la creación de sistemas, con procesadores de datos, con eso no vas a sustituir al juez, no vas a cambiar, ¿no? Un humano por una máquina, ¿no? O por un sistema, por un software. Lo que vas a hacer es contribuir, apoyar a poder dar una decisión, una mejor o una racionalidad, ¿no? Al caso, ¿no? Entonces eso es lo que indica este autor, ¿no? Y él quiere ir más allá aún de lo que yo he dicho ya hasta ahora, ¿no? Lo que él indica que hay una posibilidad más atrevida que la inteligencia comercial aplicada al derecho puede hacer. Él indica, en realidad, todos conocemos lo demandante y la enorme carga procesal que tienen los juzgados el día de hoy, ¿no? Que incluso no se dan abastos dentro de los plazos establecidos por ley. Entonces, él lo que indica en los casos sencillos, menos complejos, en los cuales leyendo la información que le llegue el juez, él puede determinar, ok, esto se va a tal instancia. Entonces, en esos tipos de casos, un software puede trabajar exclusivamente al 100% dando su fallo con la información alimentada, ¿no? Con la información que tienen de esos casos para poder tomar una decisión. Solamente para los casos de primera instancia, más no para los casos más complejos, en los cuales, si bien es cierto, se podría seguir utilizando este procesador de datos, pero ya con la asesoría, con la aprobación del juez o de especialistas, pues, ¿no? Entonces él lo que indica es eso, ¿no? Y para qué, ¿no? O sea, para mí me pareció bastante lógico esta apreciación, lo que él indica, ¿no? Sobre lo que es la informática jurídica metadocumental, pues, ¿no? No me quiero despedir sin antes dar un aporte con relación a la inteligencia comercial, lo que ya hemos estado hablando. Lo que yo considero, ¿por qué no aplicarlo en el Perú? ¿Por qué no? Y con esto podríamos disminuir significativamente los índices de corrupción que tenemos. A ver, ¿cómo así? Se entiende de que este procesador de datos va a ser alimentado con información, con variables estándares de acuerdo a la naturaleza del caso, ¿ya? Entonces, al momento de poder
ya tener estas conclusiones arrojadas por este procesador de datos, si bien es cierto, puede ser una conclusión, ¿no? De repente es un caso bastante sencillo, este caso ya es repetitivo, ya se ha tenido otros años, en otros periodos, y ya se sabe cuál va a ser, ya no hay ningún problema, ese es el caso. Pero ¿qué pasaría si hay casos un poquito, digamos, un poquito menos sencillos? Y probablemente este software te arroja dos conclusiones, tres conclusiones, ya, cinco conclusiones, ¿ya? Entonces, este software va a arrojar cinco conclusiones. De esas cinco conclusiones, el juez va a tener que ver, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su preparación, de acuerdo a su experiencia, cuál sería la más idónea, ¿no? Entonces el juez ya va a tener un límite, va a tener un pequeño espectro para poder fallar. Entonces el juez no va a poder fallar fuera de ese espectro. Entonces aquí es donde se puede decir o se puede indicar de que el juez, así quiera fallar fuera de este espectro, no lo va a poder hacer, ¿no? ¿Y por qué quisiera fallar fuera de ese espectro? Probablemente porque tenga algún incentivo o pueda tener algún interés diferenciado, ¿no? Bueno, no quiero entrar más en ese terreno, pero ese es mi conclusión, es mi aporte, ¿no? Entonces, si se trabajaría con un software, si se implementaría en el sistema judicial en el Perú, yo estoy muy seguro de que el juez frente a este software se sentiría observado, ¿no? Entonces no tendría mayor herramientas para poder fallar fuera del margen de la ley, ¿no? Entonces, Guillermo, me puedes decir, pero el software se puede equivocar, ¿no? El juez puede decir y sustentar que que este software, que su fallo se encuentra fuera del rango del software. Ok, que lo haga, pero que lo sustente. Que lo sustente. Y si este juez está actuando dentro del marco legal de buena fe, entonces no va a tener ningún problema en sustentarlo, ¿no? Y va a haber probablemente, no sé, alguna comisión de que se encargue de investigar estas alertas, ¿no? El software indicó de que el juez falló fuera del espectro, fuera del rango proporcionado por el software. Ah, ya, ok. Vamos a ver una investigación de oficio, ¿no? Y si el juez ha actuado de la mejor manera, no tendría por qué tener mayor problema, ¿no? Con base a eso. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces el juez se va a sentir observado. Entonces, ¿por qué no de repente implementar un sistema de este tipo, ¿no? O bueno, si bien es cierto, aún no hay un software de este tipo que esté funcionando en estos momentos, porque es lo que he podido investigar, pero en el caso de que en algún momento lo haya, exista, ¿por qué no considerarlo, pues, ¿no? Bueno, básicamente este es el desarrollo de la Producto Académico número 1. Me parece de que me he pasado un poquito de la hora. Y espero de que hayamos podido aprender un poquito más con esta explicación que les he podido otorgar. Que tengan un buen día y nos estaremos viendo en la siguiente oportunidad. Muchas gracias. A su madre, no puedo.